La Torre de Londres es uno de los lugares más emblemáticos y temidos de la historia británica. Hoy no es más que una atracción turística, pero tras sus antiguos muros se esconden siglos de sufrimiento, traición y muerte brutal. Construida hacia 1066 por Guillermo el Conquistador, la torre tenía un propósito muy claro: imponer el miedo. Era un mensaje silencioso pero poderoso para cualquiera que se atreviera a desafiar el poder real. Desde entonces, el lugar ha acumulado una oscura y, según muchos, sobrenatural reputación. ¿Le gustan curiosidades como esta? Entonces deja un like y suscríbete al canal para descubrir muchas más curiosidades increíbles cada semana. Con el paso del tiempo, la torre se ha convertido en prisión, lugar de ejecución e incluso zoológico real. Pero es su pasado como teatro de injusticias y asesinatos lo que alimenta las numerosas historias de fantasmas que aún vagan por allí. Uno de los casos más antiguos y famosos es el de Thomas Becket, arzobispo de Canterbury, asesinado tras enfrentarse al rey Enrique II. Años después, unos obreros que intentaban construir un muro en el interior de la torre afirmaron haber visto aparecer al fantasma de Becket con una cruz gigante, destruyendo lo que habían construido. El episodio se repitió tantas veces que decidieron erigir una capilla en su honor, y solo entonces el espíritu dejó de aparecerse. Y eso es solo el principio. La Torre de Londres es una mezcla de película de terror y drama histórico, solo que real. No hablamos de leyendas contadas alrededor de una hoguera, sino de documentos, testimonios y tradiciones que han perdurado durante siglos. El lugar sigue despertando curiosidad, miedo y fascinación. Y la pregunta sigue en pie: ¿son estas apariciones producto de la imaginación colectiva o ecos reales de las atrocidades cometidas en su interior? Sea cual sea la respuesta, una cosa es cierta: la historia de la Torre de Londres dista mucho de ser solo historia. En 1483, uno de los episodios más oscuros de la historia de Inglaterra tuvo lugar en la Torre de Londres. Tras la repentina muerte del rey Eduardo IV, sus dos hijos, Eduardo V y el joven Ricardo, fueron llevados a la torre bajo la protección de su tío, Ricardo III. Oficialmente, el objetivo era garantizar la seguridad de los muchachos hasta la coronación del mayor. Pero en la práctica, Ricardo tenía otros planes: hacerse con el trono. Poco después de llegar a la torre, los chicos simplemente desaparecieron. Sin aviso, sin explicación. Los guardias dijeron que no les habían dicho nada, y el silencio de la corte fue absoluto. La pregunta flotaba en el aire: ¿qué ocurrió con los jóvenes herederos? La versión más aceptada es que Ricardo III ordenó sus muertes para consolidar el poder. Décadas más tarde, se encontraron dos pequeños esqueletos escondidos detrás de una escalera, lo que alimentó aún más esta teoría. Pero el misterio no acaba ahí. Muchos afirman haber visto a los fantasmas de los dos príncipes deambulando por los pasillos de la torre. Parecen perdidos e inseguros, como si aún estuvieran buscando una salida, o tal vez justicia. Lo más inquietante de estos informes es que las apariciones casi siempre van acompañadas de un sentimiento de profunda tristeza, como si el propio lugar cargara con el peso de lo ocurrido. Este caso se ha convertido en un símbolo de lo cruel que puede llegar a ser el poder, y de cómo la Torre de Londres no es solo un edificio histórico, sino una auténtica bóveda de tragedias. Y para quienes creen en lo sobrenatural, cada pared del lugar parece albergar voces que aún no han podido descansar. ¿Se atrevería a pasear por allí de noche? De todos los fantasmas que supuestamente rondan la Torre de Londres, ninguno es tan famoso como el de Ana Bolena, la segunda esposa del rey Enrique VIII. Su historia está marcada por la pasión, la ambición, la traición y un trágico final. Todo comenzó cuando Ana llegó a la corte como dama de compañía de la reina Catalina de Aragón. Enrique se enamoró perdidamente de ella, pero Ana se negó a ser su amante. Decidido, el rey anuló su matrimonio con Catalina y se casó con Ana, un escándalo que cambió el curso de Inglaterra. Sin embargo, el cuento de hadas se convirtió en pesadilla. Ana no consiguió dar al rey un heredero varón y pronto cayó en desgracia. Acusada de adulterio, incesto y traición, acusaciones ampliamente consideradas inventadas, fue encarcelada en la torre. En 1536 fue ejecutada por decapitación en la capilla de San Pedro de Vincula, donde también fue enterrada. Desde entonces, muchos han sentido su presencia. Hay testigos que afirman haber visto a una mujer sin cabeza deambulando por los pasillos, los jardines e incluso en el interior de la capilla. Suele aparecer de noche, caminando en silencio con la cabeza apoyada en los brazos. Algunos dicen que su mirada es triste, otros que parece buscar algo, tal vez justicia o simplemente paz. Lo que nadie discute es que la imagen de Ana perdura no solo en los libros de historia, sino también en la atmósfera tensa y cargada de la torre. Es difícil no estremecerse al imaginar el momento en que se dirigió al patíbulo, sabiendo que su vida acabaría allí. Y es aún más difícil ignorar los innumerables informes sobre su aparición. ¿Coincidencia? ¿Leyenda? ¿O realmente Ana Bolena nunca se fue?
La Torre de Londres no solo ha sido escenario de ejecuciones reales y disputas políticas, sino que también ha funcionado como zoo. Así es, en el siglo XIII, el rey Enrique III recibió 3 leones como regalo del emperador romano Federico II. Como no sabía dónde alojarlos, decidió colocarlos en la torre. La idea cuajó y pronto se añadieron otros animales exóticos, como tigres, elefantes e incluso osos, que transformaron la torre en una especie de zoo real, un espectáculo para nobles y ciudadanos. Pero las condiciones eran precarias. Muchos animales murieron por falta de espacio y cuidados, y a lo largo de los años ocurrieron varios accidentes a cuidadores y visitantes. El zoo se cerró oficialmente en 1835, pero según los informes, los espíritus de los animales siguen allí. Los cuidadores dicen que, ciertas noches, oyen rugidos de leones surgidos de la nada, o el sonido de zarpas corriendo por las piedras de la torre. Una de las historias más extrañas se refiere a un guardia que, mientras patrullaba una zona de la torre, fue atacado por una figura sombría que adoptó la forma de un inmenso oso negro. Intentó defenderse con una bayoneta, pero la hoja atravesó al animal como si fuera aire. La conmoción fue tal que el guardia se desplomó y murió días después. Otro caso se refiere a una manada fantasma de caballos de ojos rojos que supuestamente galopa por el patio, desapareciendo ante los ojos de los pocos que se atreven a permanecer allí a altas horas de la noche. La impresión es que incluso los animales, víctimas del abandono y el sufrimiento, han dejado su huella espiritual en la torre. ¿Le ha impresionado esta curiosidad? Entonces deje un like y suscríbase al canal para conocer más historias escalofriantes.